cognitivos conductuales. Un quinto punto, y en la misma línea de mostrar la actualidad del estoicismo, vamos a ver los temas que trataban los estoicos, ¿verdad? Las temáticas que abordaban los antiguos estoicos, que la vemos como bastante parecida, bastante coincidente con las temáticas que tenemos que abordar los terapeutas cognitivos conductuales en la actualidad. En este punto 4 de los ejercicios espirituales, si bien hay muchos, vamos a ver 9, y también podríamos ver muchos temas que abordamos los estoicos, pero preferimos quedarnos en 8. Y por último, vamos a hacer unos concisos comentarios finales, ¿verdad? A modo de reflexión y resumen. Empezamos por la primera parte, entonces, el primer punto. ¿Por qué repasar hoy el estoicismo desde la TCC? Como le decíamos, nosotros encontramos 3 razones. Una primera, porque es un debe teórico, técnico, ahora sí, e histórico de nuestra corriente. 2, porque aporta nuevos temas y técnicas al desempeño del rol del terapeuta cognitivo conductual en la actualidad. Sí, porque ya se están empezando a hacer las ¿Se pruebas. escucha por ahí? Hola, hola. Hola. Lo de la clase. Bien. Una tercera razón, porque nos fortalece en nuestra identidad frente al resurgimiento del estoicismo. Bien, primera de las razones, el debe teórico, técnico e histórico de nuestra corriente. Albert Ellis y el centenario Beck, lo que podríamos llamar los padres fundadores, ¿verdad?, de la vertiente cognitiva, de la terapia cognitivo-conductual, ubican al estoicismo en la base de sus propuestas. Ellis, de hecho, en su libro quizás más importante, Razón y Emoción y Psicoterapia, nos dice: muchos de los principios incorporados en la teoría de la terapia racional emotiva no son nuevos. Algunos de ellos fueron enunciados originalmente hace varios miles de años, especialmente por los filósofos estoicos como Epícteto y Marco Aurelio. Más adelante en el mismo libro nos dice: es raro que el individuo se vea afectado por objetos y acontecimientos externos, sino que más bien lo será por sus percepciones, actitudes o frases interiorizadas sobre las cosas y acontecimientos externos. Este principio, dice Ellis, deducido a partir de mis sesiones terapéuticas con cientos de pacientes, fue descubierto y expuesto por primera vez por los filósofos estoicos, entre ellos Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Quien mejor expuso la verdad del estoicismo fue Epícteto, que escribió en el Enquiridión: los hombres no se preocupan por las cosas, sino por las opiniones que de ellas tienen. Una frase que quizás todos los terapeutas cognitivo-conductuales conocemos. Beck, por su lado, nos dice: los fundamentos filosóficos de la terapia cognitiva se remontan a miles de años, a la época de los estoicos, que consideraban las concepciones del hombre sobre los acontecimientos, más que los acontecimientos mismos, como la clave de sus trastornos emocionales. Y en un libro fundamental de Beck, La terapia cognitiva de la depresión, dice: los orígenes filosóficos de la terapia cognitiva se remontan a los estoicos, en particular a Zenón de Sitio, Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Epícteto escribió en el Enquiridión: los hombres no se perturban por las causas de las cosas, sino por la interpretación que de ellas hacen. Como ven, termina con exactamente la misma cita que hacía Ellis. Ahora bien, sin embargo, el énfasis en la atención plena y la vida de acuerdo con los valores en el estoicismo fue en gran parte ignorado por ellos, por Ellis y Beck, ¿verdad? Y desconocido por los psicoterapeutas de la tercera ola que lo siguieron. ¿Quién dice esto? El hombre de la foto, Donald Robertson. Donald Robertson escribió este artículo, La filosofía estoica como terapia cognitivo-conductual. Es un artículo que apareció en el 2019 y bueno, la tomamos nosotros como base de nuestro trabajo. ¿Quién es Donald Robertson? Es un terapeuta cognitivo-conductual, docente y divulgador. Es una de las principales figuras del llamado estoicismo moderno y autor de varios libros sobre la temática. Allí vemos las tapas de algunos de ellos.
Quizás el que pueden conocer es el primero, ¿no? Piensa como un emperador romano, un libro editado por Planeta que ha tenido cierto éxito editorial y, si no me equivoco, es de las pocas cosas traducidas al español de Robertson. Bien, dentro de las principales figuras de este movimiento estoicismo moderno, Robertson es el único que es terapeuta cognitivo-conductual, ¿verdad? Por eso de destacar su libro La filosofía de la terapia cognitivo-conductual, la filosofía estoica como psicoterapia racional y cognitiva, que lo tenemos por acá. Otro autor que nos interesa y mucho compartir, acercarle a ustedes, es Wendy Dryden, quien también es un terapeuta cognitivo-conductual. Esto es muy interesante, fue uno de los primeros en introducir la TCC en el Reino Unido. Se formó directa y personalmente con Ellis, Beck y Lazarus. Y bueno, es autor también de varios libros sobre terapia racional emotiva, counseling, terapia de grupos, single session therapy, etc. Si bien el primer libro es escrito con el propio Ellis, ¿no? Práctica de la terapia racional emotiva, escrito por Dryden y Ellis. Dentro de los libros de Dryden es también es destacar este que va bastante en la línea de nuestro interés, el contexto histórico y filosófico de la psicoterapia racional, el legado de Epicteto, que lo tenemos por acá también, un libro bastante interesante. Ahora bien, más allá del lugar primordial, ¿verdad?, que le dan estos dos autores fundantes de la TCC, Ellis y Beck, al estoicismo, en sus bases teóricas, luego no se continuó ni por ellos, ni por quienes lo siguieron en la investigación y profundización de esta línea. Robertson nos dice, por alguna razón, sorprendentemente pocos de ellos eligieron explorar los escritos de Epicteto u otros estoicos por sí mismos. Como también indica Robertson, las generaciones de terapeutas que continuaron a Ellis y Beck no advirtieron la importancia que le daban a los estoicos tanto a la atención plena como a una vida centrada en valores, lo que hubiera significado sin duda un fortalecimiento del vínculo entre la TCC y el estoicismo. Por todo esto creemos nosotros que existe, ¿verdad?, un debe a la hora de relacionar la TCC con el estoicismo. Bien, la segunda de las razones que encontramos es un aporte, ¿verdad?, de nuevos temas y técnicas al desempeño del rol del terapeuta cognitivo-conductual en la actualidad. Obviamente van las comillas porque, bueno, lejos de ser nuevos, los textos estoicos tienen casi 2000 años, ¿verdad? También van las comillas porque no es que los temas y técnicas que ellos presentan no se hayan trabajado en la TCC moderna. Lo cierto sí es que pese a su antigüedad, los aportes estoicos, creemos nosotros, presentan una sorprendente vigencia. Como le adelantábamos antes en el punto 4, nosotros vamos a ver las técnicas, los ejercicios espirituales que realizaban los estoicos bajo el título ¿Qué hicieron los estoicos? Acá tenemos una larga lista de los ejercicios espirituales. Nosotros vamos a ver 9 de ellos solamente, pero ahí tenemos, por ejemplo, y podemos ver su actualidad, ¿no? Diálogo socrático, dicotomía del control, separar juicios de eventos, mindfulness estoico o prosoche, premeditatio malorum o visualización negativa, contemplación del sabio modelado, aceptación de la muerte o memento mori, visión desde arriba, representación objetiva, consecuencias contrastantes, aplazamiento de respuestas, memorización de dichos, comprensión empática sin prejuicios, aceptación e indiferencia estoica. Como ven, son muchos. Como son muchos también los temas que abordaban los estoicos, que veíamos que tienen una actualidad bastante grande con respecto a los temas que nos toca abordar hoy por hoy a los terapeutas cognitivos conductuales. Ahí tenemos una larga lista. Nosotros nos vamos a centrar luego en el punto 5, en solo 8, pero ahí tenemos otros más, ¿no? La muerte, el manejo del tiempo, la amistad, la ira, los agravios, la felicidad, los vicios, lo que llamaríamos hoy adicciones, los viajes, el estar muy ocupado, el vínculo y las relaciones con la masa social, la vejez, la soledad, etc. Después tenemos una tercera, decíamos que encontramos 3 razones para repasar el estoicismo de la TCC. La tercera es el fortalecimiento de nuestra identidad
frente al resurgimiento del estoicismo. Decíamos antes, ¿verdad? Nombrábamos, acercábamos a Donald Robertson, este terapeuta cognitivo-conductual, docente y divulgador, y decíamos que era una de las principales figuras del llamado estoicismo moderno, y que dentro del estoicismo moderno, Robertson es el único que es terapeuta cognitivo-conductual. Por eso es interesante compartir, bueno, ¿qué es esto, verdad, del estoicismo moderno? El estoicismo moderno es un movimiento intelectual y popular que se inició a fines del siglo XX con el objetivo de revivir la práctica del estoicismo. El término cubre tanto el resurgimiento del interés en la filosofía estoica como los esfuerzos filosóficos para ajustar el estoicismo antiguo al lenguaje y al marco conceptual del presente. En el marco de este movimiento se realiza la Stoic Week, evento en el que se propone vivir como un estoico por una semana, y el Stoicón, una convención anual donde se diserta, comparte y discute diferentes aristas y temas sobre el estoicismo. Ahí vemos la invitación para el Stoicón del año pasado, del 2023, y una invitación para la Stoic Week del 2015. Dentro de este movimiento del estoicismo moderno se destacan diferentes personas, diferentes perfiles, formación y profundidad intelectual. Además del ya nombrado Donald Robertson, aquí incluimos alguna de ellas. Primero está ahí Martha Nussbaum, por ejemplo, filósofa estadounidense, capaz que conocen su libro que aparece ahí, La terapia del deseo. Es un libro que ha tenido bastante éxito también. Después está otro filósofo, un filósofo británico, John Sellars. Tiene este librito que a mí me parece bastante interesante, Lecciones de Estoicismo. Es un libro bastante recomendable, un libro chiquito, 100 y pocas páginas. Sobre todo trata muy bien el tema de los prejuicios, ¿verdad?, actuales sobre el estoicismo. Es bastante recomendable. Después está este otro libro, Estoicismo, que está más general, digamos, pero muy interesante también. Tenemos otro filósofo que además es biólogo, el italiano Massimo Pigliucci, con este libro que también ha tenido cierto éxito editorial, Cómo ser un estoico. William Irvine, otro filósofo, uno estadounidense, ha tenido también cierta visibilidad con el libro El arte de la buena vida. Y también, sin duda, quizás por ser empresario y director de marketing, Ryan Holiday ha tenido bastante éxito con su libro El obstáculo es el camino, y este otro de Vida de los estoicos. Ahora bien, varios de estos libros y también los clásicos del estoicismo aparecen visiblemente en las librerías actualmente, ¿no? Esas fotos las saqué yo, la de los dos extremos es de acá, de las librerías del shopping de Punta Carretas. La del medio la saqué en Buenos Aires, en una librería que se llama El Ateneo, una librería muy linda que estaba donde era un teatro, el Teatro Van Spendi, y la gente iba ahí a sacarse fotos y demás. Bueno, y todo ese anaquel dedicado al estoicismo, donde vemos diferentes libros, los clásicos y también los actuales del estoicismo moderno. Ahora bien, en este ámbito también se multiplican los sitios web y podcasts sobre el estoicismo, ¿verdad? Ahí tenemos varios. ¿Qué es el estoicismo? Guía para alcanzar el ideal estoico, diario estoico, 10 mandamientos estoicos para aplicar en el trabajo, salud estoica, el blog sobre estoicismo y salud de habla hispana, estoicismo en acción, podcast de estoicismo. Este podcast de estoicismo, que está un poco tapado ahí, es bastante interesante. Lo realiza un español que se llama Pepe García. El nombre es El Estoico, es un podcast bastante interesante. Bien, y es en este contexto que varios medios de comunicación entienden que el estoicismo está de moda, ¿verdad? Ahí tenemos por qué el estoicismo está de moda, por qué el estoicismo clásico está de moda, los estoicos están de moda, el estoicismo está de moda, lecciones para manejar las emociones negativas y afrontar la incertidumbre. ¿Qué es el estoicismo y por qué está otra vez de moda 2000 años después? Una moda que lleva a otras áreas
llamémosle difíciles de calificar. Ahí tenemos un artículo de Alejandro Fantino en El Observador. Alfredo Citarrosa y Séneca, ecos de sabiduría estoica. Como los estoicos y especialmente como Séneca, Alfredo Citarrosa encontró en la adversidad una oportunidad para enseñar en cada momento. La verdad, un artículo que uno lee y, como decimos allí, nos cuesta calificarlo. Bien, al parecer también de la moda fácilmente se ha pasado, ¿verdad?, a el esnovismo y decimos nosotros quizás también la hipocresía. Ahí vemos la obsesión de Silicon Valley con el sufrimiento como virtud. ¿Por qué los ricos abrazan una filosofía que predica que una gran fortuna es una gran esclavitud? Estoicismo para el éxito empresarial. 7 indicaciones de ChatGPT para aplicar su sabiduría. ¿Y por qué los ricos están abrazando el estoicismo? Bien, es frente a este escenario, ¿verdad?, de resurgimiento, moda y esnovismo del estoicismo, donde creemos importante realizar un repaso a las raíces filosóficas de la TCC, para advertir y entender la gran influencia que la filosofía estoica tiene en nuestro enfoque. De esta forma, muy probablemente se fortalezca nuestra identidad y conciencia histórica, si es que a alguien le interesa. Bien, vamos a la segunda parte de esta actividad, que es precisamente preguntarnos qué es el estoicismo. Allí vamos a ver 4 características generales del estoicismo. Vamos a ver que el estoicismo no es estoicismo, que el estoicismo forma parte de la llamada filosofía helenística, que las escuelas de la filosofía helenística son filosofías prácticas y que las escuelas de la filosofía helenística realizan y practican ejercicios espirituales. Punto 1. El estoicismo no es estoicismo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que hay un estoicismo con minúscula y un estoicismo con mayúscula. El estoicismo con minúscula es una visión y opinión popular que identifica al estoicismo con una actitud de represión y negativa emocional y considera que el soportar y aguantar es el único método que proponen los estoicos, lo que los convierte en personas hoscas, adustas, frías, distantes y de un continuo ceño fruncido. Soportó estoicamente, ¿verdad?, es quizá la forma más popular en la que utilizamos toda la palabra estoico actualmente. Ahora bien, está estoicismo con mayúscula, que es la que verdaderamente nos interesa a nosotros, que ahí sí es una escuela filosófica que tiene un determinado corpus teórico con diferentes principios y un objetivo, la eudaimonia en griego, ¿verdad?, que podríamos traducir hoy como felicidad. Ahora bien, y esto para nosotros es muy importante, dicho objetivo se pretende alcanzar a partir del entrenamiento en determinadas técnicas específicas, los llamados ejercicios espirituales. En este librito que le mostrábamos hoy, que recomendábamos, John Sellars, en estas 2 citas, nos ayuda a entender esta diferencia entre estoicismo con mayúscula y estoicismo con minúscula. Nos dice, los estoicos no afirman que uno deba negar o reprimir sus emociones. Lo que dicen es, más bien, que debemos intentar no darles un lugar prioritario. Los estoicos, al contrario a lo que se cree, no insinúan que podamos o debemos convertirnos en bloques de piedra. La segunda de las características del estoicismo es que el estoicismo forma parte de la llamada filosofía helenística. Ahí tenemos la imagen de Alejandro Magno y vamos a ver por qué. En historia, el periodo helenístico va desde el año 323 a.C. al 31 a.C. Y al conjunto de las escuelas filosóficas surgidas sobre todo al comienzo de dicho periodo y que comparten varias características en común, se le llama filosofía helenística. Además del estoicismo, la filosofía helenística incluye al epicureísmo, fundado por Epicuro, al cinismo y en menor medida al escepticismo. Por eso tenemos primero allí a Epicuro, el fundador precisamente del epicureísmo. En el medio tenemos a Diógenes de Sinope, o Diógenes el Cínico, quizás alguno lo conoce, el filósofo que vivía en un tonel rodeado de sus perros, y en menor medida, decíamos, el escepticismo representado por Pirrón. Es resaltable este hecho, ¿no?, que actualmente también usamos las palabras
en minúscula, epicúreo, cínico, escéptico, quizás mucho más cínico y escéptico, pero en un sentido precisamente no exactamente igual a la original, igual de lo que pasa con la palabra estoico. Tercera de las características del estoicismo es que las escuelas de la filosofía helenística son filosofías prácticas. No se trata de filosofías teóricas, que es como, bueno, normalmente entendemos a la filosofía. Acá tenemos este otro libro que también recomendamos. Es un libro que hasta no hace mucho se podía conseguir en kioscos, forma parte de otra serie de libros de filosofía. Es un libro de J.A. Cardona y se llama precisamente Filosofía helenística, estoicos, epicúreos, cínicos y escépticos. Y allí Cardona nos dice, las filosofías helenísticas ponen el énfasis no en el saber teórico, sino en el práctico o ético. De lo que se trata es de aprender a vivir. Tanto en estoicos como en epicúreos, la teoría del conocimiento y la física están supeditados a la ética. Marco Aurelio, uno de los tres filósofos más importantes estoicos, nos dice claramente, no pierdas más tiempo argumentando sobre lo que debería ser un hombre bueno. Sé uno. Pierre Hadot, que es uno de los tres autores que queríamos acercar en la actividad científica de hoy, nos dice y nos explica este punto, ¿no? La filosofía se nos aparece entonces originalmente no ya como una elaboración teórica, sino como método de formación de una nueva manera de vivir y percibir el mundo, como un intento de transformación del hombre. Los estoicos, por ejemplo, lo proclaman de forma explícita. Según ellos, la filosofía es ejercicio. En su opinión, la filosofía no consiste en la mera enseñanza de teorías abstractas, sino en un arte de vivir. No se trata de un mero saber, sino de la transformación, miren qué importante, transformación de la personalidad. La imaginación y la afectividad deben colaborar en el ejercicio del pensamiento. Por lo cual tenemos que el objetivo que se proponen los estoicos, este aprender a vivir o arte de vivir, no se logra producto de una iluminación, epifanía, revelación, despertar, clic o similar o menos una catarsis, ¿verdad? Se logra así a partir de determinadas prácticas sostenidas en el tiempo, enmarcadas en un método, con un sentido, un criterio y determinados principios, normalmente transmitidos por maestros filósofos de forma personal o grupal. Como ven, esto se parece bastante a lo que es una psicoterapia, ¿verdad? Y mucho más, creemos nosotros, a una psicoterapia cognitivo-conductual. Una cuarta y última característica del estoicismo es que las escuelas de la filosofía helenística realizan y practican ejercicios espirituales. Pierre Hadot, este autor que nombramos anteriormente, filósofo, historiador francés, especialista en la historia del pensamiento helenístico y romano, basándose en los trabajos de filósofos mucho más antiguos, Filón de Alejandría, escribió este libro que también recomendamos y mucho, Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua. Allí recoge, enumera y describe los ejercicios espirituales que realizaban las escuelas de la filosofía helenística. Sin duda, el término de ejercicios espirituales para los que tenemos una formación conductista, ¿verdad? De base materialista, nos rechina un poco esto de espiritual. Por eso acá ponemos una cita que creemos necesaria de Arnold Davidson, que es el que prologa el libro de Hadot, con respecto a este punto. Nos dice, acerca de la expresión ejercicios espirituales, hay que tener en cuenta al mismo tiempo el concepto de ejercicio y el significado del término espiritual. No es una nueva teoría metafísica, puesto que los ejercicios espirituales son precisamente eso, ejercicios. Es decir, una práctica, una actividad, un trabajo en relación con uno mismo. Los ejercicios espirituales, dice Davidson, forman parte de nuestra experiencia, deben ser experimentados. Y dice algo que para nosotros es fundamental.
Hadot no utiliza el término espiritual en sentido de religioso o teológico. De hecho, el propio Hadot nunca le termina de convencer el adjetivo espiritual y en el propio libro busca otros adjetivos, ¿no? Y trata de ver si puede encajar morales y éticos, intelectuales, del pensamiento, del alma. Ninguno le convence, termina optando no muy convencido del todo por espiritual y un poco lo fundamenta, ¿no? La palabra espiritual permite comprender con mayor facilidad que unos ejercicios como estos son producto no solo del pensamiento, sino de una totalidad psíquica del individuo. Bien, a esta altura la idea es poder hacer una puesta a punto, digamos, terminamos ya con las dos primeras partes de la actividad. Una primera parte en que nos preguntamos por qué repasar hoy el estoicismo de la TCC. Veíamos tres razones. Una, porque es un debe teórico, técnico e histórico en nuestra corriente. Dos, porque aporta nuevos temas, enfoques y estrategias al desempeño del rol del terapeuta cognitivo-conductual en la actualidad. Una tercera razón, porque nos fortalece en nuestra identidad frente al resurgimiento, ¿verdad?, que veíamos del estoicismo. Una segunda parte en la que nos preguntamos, bueno, ¿qué es el estoicismo? Y veíamos cuatro características. Una primera, el estoicismo no es estoicismo con minúscula. Una segunda, forma parte de la llamada filosofía helenística. Una tercera, las escuelas de la filosofía helenística son filosofías prácticas y realizan y practican ejercicios espirituales. Vayamos entonces a esta tercera parte, que es quiénes fueron los estoicos. Bueno, decíamos al principio que sin duda fueron muchos a lo largo de los siglos, pero íbamos a ver lo que entendíamos los cuatro más importantes y allí están. Zenón de Sitio, el fundador de la escuela estoica, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Bien, como decíamos, al estoicismo lo funda Zenón de Sitio en el 300 a.C., y normalmente se divide en tres etapas, ¿verdad? Estoicismo antiguo, estoicismo medio y estoicismo nuevo romano, con las figuras precisamente de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Zenón de Sitio, el fundador de la escuela, bueno, nació precisamente en Sitio, murió en el 334 a.C. y murió en Atenas en el 262 a.C. Era un comerciante fenicio, nacido en Chipre, y decimos ahí que le interesó la filosofía luego de que perdió todo. Este punto es bastante interesante, además de ser históricamente cierto. Como bien decimos allí, Zenón era comerciante. ¿Qué era lo que comerciaba Zenón? Comerciaba lo que se llamaba en la antigüedad púrpura real, púrpura imperial o púrpura de Tiro, también se le llamaba por la ciudad de Tiro, una ciudad fenicia, en el actual Líbano, de donde se conseguía. ¿Y qué era esta púrpura de Tiro? Bueno, un colorante, ¿verdad? Un tinte de color púrpura, precisamente de color violenta, que se utilizaba para teñir las telas, ¿no? Y lo que sí era que era muy, 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 muy cara. ¿Por qué? Porque este tinte se sacaba de unos pequeños moluscos, ¿verdad? De unos caracolitos, y se necesitaban alrededor de 9.000 o 10.000 caracolitos para conseguir 1 gramo de este colorante, ¿verdad? Lo que hacía que fuera carísimo. Y estaba reservado entonces tinte violeta para reyes, emperadores y gente de mucha, mucha plata. Por eso está buena esa imagen. El pobre Zenón tenía un cargamento, llevaba un cargamento de esta púrpura de Tiro y tuvo un naufragio, por eso la imagen, y perdió todo, ¿no? Él iba de Sitio a Atenas, pierde todo, queda en Atenas, no vuelve nunca más a Sitio, pero bueno, allí en Atenas comienza su carrera filosófica. Después se lo va a decir, y queda una frase espectacular, ¿no? Cuando naufragué, emprendí un próspero viaje, porque bueno, comenzó su carrera filosófica. Allí en Atenas fue alumno de Crates de Tebas, que a su vez era alumno de Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico, que vivía en un tonel con los perros. Por eso decimos ahí que suavizó las propuestas cínicas, ¿verdad? Pues los cínicos eran bastante extremos, eran bastante radicales en sus propuestas, disruptivos, podríamos decir hoy. Entonces, un poco suavizó las propuestas cínicas
y fundó su propia escuela, lo que después sería la escuela estoica. Él, Zenón, sus alumnos y seguidores se reunían en un pórtico del Ágora de Atenas. En griego antiguo, pórtico se dice stoa, un pórtico que era, como tenemos ahí en la foto, se llamaba stoa, ¿verdad? En griego antiguo, de allí viene el nombre estoico. En un principio se le llamó zenonianos a los seguidores de Zenón, después empezaron a llamar estoicos porque se reunían en la stoa. Por eso nosotros decimos que sacó a la filosofía fuera de las aulas, porque precisamente se reunían en ese lugar y no en las aulas cerradas. Lamentablemente ninguna de las obras ha sobrevivido íntegra de los escritos de Zenón y solo existen algunos fragmentos. El segundo de los filósofos estoicos que vamos a ver es Séneca, ¿verdad? Cuyo nombre completo es Lucio Aneo Séneca. Nació en Córdoba, en la ciudad de actual España, y murió en Roma. Nació en el 4 a.C. y murió en el 65 después de Cristo. Es también llamado Séneca el Joven, para distinguirlo, ¿verdad?, de su padre, Marco Aneo Séneca, llamado el Viejo, famoso escritor y orador romano. Séneca el Joven es alumno de Átalo y sin duda que es el más escritor de todos los estoicos, ¿verdad?, el más prolífico. Autor también de obras literarias, lo que llamaríamos hoy científicas. Fue político, estuvo bastante implicado, digamos, en varios hechos conflictivos del Imperio Romano. Fue tutor, ¿verdad?, tutor del futuro emperador Nerón. Ahí no le fue muy bien en ese trabajo, pero lo cierto es que fue tutor de Nerón. Y bueno, un dato importante de su biografía: fue condenado a muerte por 3 emperadores: Calígula, Claudio y su ex alumno Nerón, que después le obliga a suicidarse. Bien, como decíamos, sin duda el más prolífico, el que más escribió. Ahí tenemos la totalidad de la obra, ¿verdad?, de Séneca. Él escribió 9 tratados morales, 3 consolaciones y las cartas o epístolas morales a Lucilio. Ahí están los 9 tratados morales sobre, acá tenemos una de las ediciones que es bastante conseguible, sobre la brevedad de la vida, sobre la ira, sobre la tranquilidad del espíritu, sobre la firmeza del sabio, sobre la vida feliz, sobre la clemencia, sobre los beneficios, sobre el ocio y sobre la providencia. La verdad que son todos bastante interesantes, creo que puede aportar bastante para el trabajo del terapeuta cognitivo-conductual moderno, digamos, salvo el sobre la clemencia. Es un tratado que él escribe un poco cuando empieza a advertir que Nerón está un poco, digamos, salido de eje, empieza a hacer las cosas que después lo hicieron tristemente célebre, y escribe esto un poco para tratar de suavizarlo, para tratar de encauzarlo a Nerón. Ya es un poco tarde, no va a tener mucho éxito, así que es un poco el que no es tan recomendable, digamos. Después están las consolaciones. Las consolaciones sí son bastante interesantes. Las consolaciones son una suerte de procedimiento terapéutico, ¿verdad? Porque en los 3 casos hay 3 consolaciones. Son personas que podríamos llamar afectadas emocionalmente, ¿verdad?, por diferentes situaciones de vida, y Séneca, bueno, con su palabra, con su pluma, intenta, ¿verdad?, ayudarlos a que salgan adelante. Decíamos que son 3 las consolaciones: una consolación a Marcia por la muerte de su hijo, después está consolación a Elvia, que es la propia madre de Séneca. El emperador Claudio lo condena a Séneca a un exilio en Córcega que va a durar como 9 años, y por la afectación de su madre, él le escribe la consolación. También escribe la consolación a Polibio por la muerte de su hermano. Y después tenemos las llamadas epístolas morales a Lucilio, las cartas. Son 124 cartas que tocan diferentes temas, ¿no? Amistad, muerte, riqueza, pobreza, virtud, todos desde la perspectiva de la filosofía estoica. Es quizás los textos más interesantes de Séneca, escritos ya en la última etapa de la vida de Séneca, que quizás tenía los conceptos bastante más firmes. Pasamos ahora al tercer filósofo, Epícteto. Epícteto nació en Hierápolis en el 55 y murió en Nicópolis en el 135. Epícteto no era comerciante como Zenón, tampoco, ni
político ni escritor como Séneca, era esclavo. Había nacido en lo que es la actual Turquía. De hecho, su nombre quiere decir ganado o adquirido, ¿no? Mostrando su condición. Y siendo esclavo de Pafrodito, Pafrodito era un ex esclavo, también un liberto, que era secretario del emperador Nerón, Epícteto fue alumno de Musonio Rufo. Al adquirir su manumisión, eso era cuando lograba la libertad, y luego de haber sido expulsado, ¿verdad?, de Roma junto a otros filósofos por el emperador Domiciano, fundó su escuela en Nicópolis, en Grecia, ¿no? Que allí fue donde murió. Epícteto, al igual que Sócrates, no dejó nada escrito, ¿verdad? Su alumno, sí, posteriormente reconocido historiador Arriano de Nicomedia, escribió las disertaciones a partir de los apuntes de clase y el famoso Enquiridión o manual de vida para explicar y desarrollar las disertaciones. Así que si teníamos en Séneca varios textos, digamos casi de todo tipo, de Epícteto van a encontrar solo dos: el Enquiridión y las disertaciones, que a veces llevan el título de máximas. No van a encontrar otros textos más. Bueno, cuarto y último de los filósofos estoicos que vamos a repasar es Marco Aurelio, ¿verdad? Que nació en Roma en el 121 y murió en Vindobona en el 180. Vindobona es lo que es actualmente Viena, la capital de Austria. Bien, Marco Aurelio no era comerciante como Zenón, tampoco era político o escritor como Séneca, menos esclavo como Epícteto, era ni más ni menos que el emperador de Roma, ¿verdad? Uno de los llamados 5 emperadores buenos. Estos 5 emperadores buenos es algo que se usa en historia para... Él fue el último de los 5 emperadores buenos para describir 5 emperadores romanos que hicieron, digamos, muy bien su gestión. Marco Aurelio fue alumno de Junio Rústico y bueno, por responsabilidad de su cargo pasó mucho tiempo en la frontera del Imperio Romano combatiendo a los bárbaros, ¿verdad?, en fortificaciones militares. Allí la imagen que tenemos es la imagen, quizás muchos la recuerdan, de la película Gladiador, la primera, ahora está por salir la segunda, en la que Richard Harris, ¿verdad?, hace de Marco Aurelio. Ahí lo vemos precisamente con la toga de color púrpura, la toga violeta, teñida con la famosa púrpura de Tiro que había perdido Zenón, que bueno, la usaban reyes, emperadores y gente de mucho dinero. No sé si recuerdan, en la película empieza con una batalla, ¿verdad?, entre romanos y bárbaros, que bueno, era ahí donde pasó la mayor parte de su vida Marco Aurelio, ¿no?, en esas fortificaciones militares. Allí fue precisamente que escribió las meditaciones, ¿no? El original estaba escrito en griego. Él, pese a ser, bueno, el emperador de Roma y obviamente hablar latín, el griego era un poco el idioma de la cultura, ¿no?, y de las clases altas romanos, por eso lo escribió en griego, y literalmente se titulaba Cosas para sí mismo. O sea que las meditaciones no fueron escritas para que alguien las leyera, digamos, o menos que salieran a la luz o que las publicaran. Más que nada era un registro personal, ¿verdad? Una suerte de diario. Sugerencia sin duda, de lo que eran sus maestros estoicos. Entonces, si tenemos por un lado Séneca con muchísimos escritos, Epícteto con solo 2, las disertaciones y el Inquiridión, de Marco Aurelio van a encontrar una sola, que son las meditaciones. A veces, por eso pusimos ahí, tienen otro título que es Soliloquios o Reflexiones Morales, o también Pensamientos, pero va a ser siempre el mismo libro de 12 capítulos, las meditaciones de Marco Aurelio, no van a encontrar otro. Bien, ahora vamos a esta cuarta parte de la actividad, que es ¿qué hicieron los estoicos? Ahí nosotros ponemos esta imagen que está bastante interesante porque marca lo que son las 4 virtudes estoicas, ¿no?, representadas por el búho, el león, la imagen de la justicia y el ancla. El búho representa la sabiduría, el león el coraje, la diosa de la justicia, precisamente la justicia, y el ancla la
templanza. Esas son las 4 virtudes estoicas que proponen los estoicos. Bien, en este punto 4 de ¿qué hicieron los estoicos? No sé si recuerdan las escuelas de la filosofía helenística, decíamos, realizan y practican ejercicios espirituales. Por eso creemos nosotros importante preguntarnos, bueno, ¿qué ejercicios espirituales realizaban y practicaban los estoicos? Ahí vamos a ver, decíamos antes, 9 de las técnicas, ¿verdad?, de los ejercicios espirituales estoicos. Vamos a ver diálogo socrático, dicotomía del control, separar juicios de eventos, mindfulness estoico prosoche, premeditatio malorum o visualización negativa, contemplación del sabio o modelado, aceptación de la muerte o memento mori, visión desde arriba y representación objetiva. El primero, diálogo socrático. Técnica sin duda muy reconocida y practicada dentro de la TCC y la que más rápida y conscientemente asociamos con la filosofía, ¿no?, por tratarse de Sócrates. Ahí tenemos una definición bastante cortita, pero bastante buena. El diálogo socrático es una técnica cognitiva que busca provocar una disonancia cognitiva a través del descubrimiento guiado del terapeuta mediante preguntas sistemáticas que pongan en evidencia los errores lógicos en la forma de procesar, la información. ¿Qué nos dice Hadot al respecto? El diálogo socrático se nos aparece pues como un ejercicio espiritual practicado en común y que invita al ejercicio espiritual interior, es decir, a ese célebre conócete a ti mismo de Sócrates, ¿no? Sigue Hadot. En el diálogo socrático, el interlocutor de Sócrates no aprende nada. Sócrates no tiene intención de enseñarle nada. No hace más que repetir a quien quiera escucharle que lo único que sabe es que no sabe nada, ¿no? Otra frase que todos conocemos. ¿Qué es lo importante entonces? Que los diálogos pretenden formar un mejor pensamiento, ¿verdad?, en vez de informar. Segundo ejercicio espiritual estoico, la dicotomía del control. Veíamos que el Enquiridión, ¿verdad?, uno de los 2 libros de Epícteto, se divide en 53 pequeños capítulos. Y ya en el primero, mostrando la importancia de esto, en el primero se establece la dicotomía del control. Dice Epícteto, entre todas las cosas que existen, hay algunas que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros. Así, depende de nosotros el juicio de valor, el impulso a la acción, pero no dependen de nosotros el cuerpo, nuestras posesiones, algo bastante actual, las opiniones que los demás tienen de nosotros. Y Pierre Hadot comenta, casi todos los capítulos del manual, o sea, los otros 52, expondrán de un modo u otro la aplicación de lo que llama él esta distinción fundamental. ¿En qué consiste la formación filosófica? Dice Epícteto en las disertaciones. No se olviden, formación filosófica de filosofía práctica, ¿verdad? Consiste en discernir de entre todas las cosas aquellas que dependen de nosotros y aquellas que no dependen de nosotros. Y comenta Hadot, ese modo de discernimiento es el fundamento de todo arte de vivir. Tenemos el tercero de los ejercicios de los ejercicios espirituales estoicos, separar juicios de eventos. No sé si identifican la imagen que colocamos ahí, es precisamente el cuadro que está en la recepción de Suamok, y lo pusimos porque precisamente lo que dice el cuadro es, las cosas no son por sí solas, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y es precisamente esto, ¿no? Separar juicios de eventos. En el siglo XVI existió un movimiento filosófico llamado neoestoicismo, no confundirlo con el estoicismo moderno, y Shaftesbury, que es el que está en la imagen, uno de los representantes más importantes del movimiento, calificó al separar juicios de eventos como el principio soberano del estoicismo. Y sin duda, lo mismo entendieron, ¿verdad?, siglos después, tanto Ellis como Beck, al citar, y lo veíamos, ¿no?, repetidamente, el famoso capítulo 5 del Enquiridión de Epicteto como fundamento de su postulado. Lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los juicios que hacen sobre las cosas, ¿verdad? Y bueno, una muestra clara, sin duda,
de la importancia fundamental del separar juicios de eventos en la TCC es que Ellis tomó este ejercicio como base para desarrollar el ABC de la perturbación emocional. Cuarto ejercicio espiritual estoico, el mindfulness estoico o prosoche. Robertson, que lo veíamos al inicio, dice en el artículo que citábamos, la terapia de la tercera hora introdujo un mayor énfasis en temas como la atención plena, la aceptación y la vida valorada, recurriendo a la literatura y las prácticas budistas. Irónicamente, dice Robertson, estos temas ya fueron enfatizados en los orígenes filosóficos estoicos de la terapia cognitiva. Continúa, es lamentable que los terapeutas de la tercera hora recurrieran al budismo para introducir la atención plena en la TCC cuando ya existían ideas similares en el estoicismo. Y continúa Robertson, los practicantes de la tercera hora podrían haber examinado más profundamente el estoicismo y haber encontrado, llama él, una antigua psicoterapia occidental basada en la atención plena. Con respecto a la atención plena, los estoicos pusieron énfasis en la práctica de centrar la atención en el momento presente, dice Robertson. Llamaron a esto simplemente prosoche, que es atención en griego. Mientras que las prácticas de atención plena derivadas del budismo implican una mayor atención al cuerpo o a la respiración, la atención estoica se centra en nuestra actividad cognitiva voluntaria en el momento presente. Para mostrar un poco la importancia que le dan los estoicos, ¿verdad?, a la atención, tenemos dos citas, una de Epícteto y otra de Marco Aurelio. Epícteto en las disertaciones dice, cuando relajes un momento la atención, no pienses que la recuperarás cuando quieras. En primer lugar, nace la peor de todas las costumbres, la de no poner atención. Luego, la de diferir la atención. Sabe que constantemente estás retrasando para otro y otro momento la serenidad. La serenidad, que es algo muy importante para los estoicos, la ponen de la mano de la atención, ¿verdad? Y Marco Aurelio dice, pon solo la atención en unos pocos preceptos y acuérdate que cada uno no vive más que el presente, indeciblemente pequeño. El resto de la vida o ya se acabó de vivir o es incierto. Hadot nos dice también sobre el tema de la atención. Supone la actitud espiritual fundamental del estoico. Consiste en una continua vigilancia y presencia de ánimo, en una conciencia de uno mismo siempre alerta, una constante tensión espiritual. Gracias a esta vigilancia del espíritu, la regla vital fundamental, es decir, el discernimiento entre lo que depende y lo que no depende de nosotros, se encuentra siempre a mano. Como ven, y esto es muy interesante, Hadot vincula uno de los ejercicios espirituales, este cuarto, el del prosoche, el de la atención, con el segundo, ¿verdad? La dicotomía del control, lo que depende y lo que no depende de nosotros. Quinto ejercicio espiritual estoico, el premeditatio malorum, o conocido por los terapeutas cognitivo-conductuales, visualización negativa. Nos dice Robertson, otro famoso ejercicio estoico consiste en imaginar una variedad de situaciones temidas como si ya estuvieran ocurriendo, para ensayar mentalmente una actitud más filosófica hacia ello. Esto se asemeja claramente a varias estrategias de exposición imaginarias utilizadas en la TCC. Séneca, en las cartas a Lucilio, en la 91, le dice a Lucilio precisamente, debemos prever todas las posibilidades y fortalecer el espíritu para lidiar con las cosas que podrían ocurrir. Le recomienda, pruébalas en tu mente, porque la adversidad inesperada golpea con más fuerza. Sexto de los ejercicios espirituales estoicos, la aceptación de la muerte o memento mori. Memento mori es una locución latina que significa recuerda que morirás. Esto también es históricamente cierto en los desfiles militares de la antigua Roma. A los generales victoriosos, para que no les gane la soberbia, le colocaban tras él un esclavo que le recordaba constantemente memento mori, memento mori, memento mori. Le comían la oreja, podríamos decirlo. Robertson nos dice, es un ejercicio espiritual
que los estoicos consideraban de fundamental importancia. Buscaban adoptar una actitud más filosófica hacia el problema existencial de su propia mortalidad. Para ello, esto es muy importante, complementaban la frase y el concepto con memento vivere y formaban memento mori, memento vivere. Recuerda que morirás, acuérdate de vivir. Precisamente porque no se trata de un ejercicio morboso o nihilista sobre la muerte, sino de una valoración y celebración de la vida bien vivida, ¿verdad? Al tener siempre presente la fragilidad de esta. William Irvine, que lo nombramos al principio, el tema entre los componentes, digamos, del movimiento estoicismo moderno, en su libro El arte de la buena vida, nos dice precisamente, cuando los estoicos contemplan su propia muerte, no es porque la anhelen, sino porque desean obtener lo mejor de la vida. Y Marco Aurelio, en la misma línea, nos dice, un hombre debería tener miedo a no vivir. Perdón, un hombre debería tener miedo a no vivir, no a morir, ¿verdad? Para marcar la diferencia de lo cualitativo nuevamente. Séptimo de los ejercicios espirituales estoicos, visión desde arriba. Robertson lo describe así, ¿no? Por lo general implica representar eventos desde lo alto para ubicarlos dentro de un contexto más amplio, en términos de espacio y tiempo, algo que los estoicos y otros filósofos encontraron valioso como una forma de moderar fuertes deseos y emociones. Quien más la usa es Marco Aurelio, por eso traemos acá algunas citas que la describen bien. Marco Aurelio, en esta visión desde arriba nos sugiere una suerte, bueno, precisamente de meditación, ¿verdad? Imaginarse, una visión. Nos recomienda, contempla desde arriba innumerables rebaños, infinidad de ríos y todo tipo de travesías. Diversidad de seres que nacen, conviven y se van. Nos sugiere también, reflexiona sobre la vida por otros vivida tiempo atrás, sobre la que vivirán con posterioridad a ti y sobre la que actualmente viven en los pueblos extranjeros. O sea, da una visión temporal y una espacial. ¿Y cuántos hombres ni siquiera conocen tu nombre? ¿Cuántos lo olvidarán rapidísimamente? ¿Y cuántos que tal vez ahora te elogian, muy pronto te criticarán con dureza? Lo que muestra que la gente no ha cambiado a lo largo de los siglos, ¿verdad? Este es un ejercicio espiritual que tanto en su variante espacial como temporal ayuda sin duda a contextualizar para desdramatizar y descatastrofizar. Dos actividades que sin duda sugerimos y mucho los terapeutas cognitivo-conductuales. Un octavo ejercicio espiritual estoico es la representación objetiva. Es también un ejercicio espiritual que ayuda a descatastrofizar y desdramatizar. Robertson nos dice, la descripción, que es la descripción o representación mental de eventos en términos objetivos, sin juicios de valor fuertes o retórica emotiva, similar a la descatastrofización en la TCC. Nuevamente tenemos dos citas de las meditaciones de Marco Aurelio para ejemplificar la representación objetiva. Dice, al igual que se tiene un concepto de las carnes y pescados y comestibles semejantes, sabiendo que esto es un cadáver de pez, aquello cadáver de un pájaro, de un cerdo, y también que el vino es zumo de uva, ¿no? Hace una descripción de las cualidades objetivas y materiales de las cosas. Y la toga praetexta, lana de oveja teñida con sangre de marisco. ¿Por qué dice esto? Porque precisamente la toga praetexta era la toga teñida con la famosa púrpura de Tiro, la violeta, la que usaban los emperadores. Bueno, que era tan reconocida, tan buscada, tan querida por la gente de dinero. ¿Qué dice él? Bueno, eso no es más que lana de oveja teñida con sangre de marisco. Por eso, cuando las cosas te dan la impresión de ser dignas de crédito en exceso, desnúdalas y observa su nulo valor. Despójalas de la ficción. Un poco lo que siempre nos recomendaron en su amor, ¿no? Operativizar.
describir en términos objetivos y más o menos compartible por todos, para tener siempre presente lo de esta imagen, ¿no? La diferencia entre hecho y opinión. Bien, el último del noveno, el último de los ejercicios espirituales estoicos que vamos a ver es la contemplación del sabio o modelado. Nos dice Robertson, considerando las virtudes de los modelos a seguir reales o imaginarios, o cómo se comportarían en situaciones específicas comparable a las técnicas de modelado en la TCC. Los estoicos utilizan como modelos reales, ahí nombramos a varios, bueno, Sócrates, el propio Zenón de Sitio, el fundador de la escuela estoica, Catón el Joven, que es la imagen que vemos ahí, un político, ese lo nombra mucho Séneca, un político romano de la última época de la República Romana. El propio Epícteto se le nombra también como modelo. Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico, el que vivía en el tonel con los perros. Y estos modelos ideales, generalmente se habla de el sabio, ¿no? Obviamente no se habla de nadie particular, pero se toma como modelo el sabio. También se utiliza muchas veces a Hércules. Y también en los textos estoicos aparece esto del antimodelo, ¿no? Y hay una contraposición, un pivotear entre el sabio y el necio, ¿no? ¿Cómo actuaría el sabio? ¿Cómo actuaría el necio? ¿Qué haría el sabio? ¿Qué haría el necio? Siempre los textos sugiriendo que nos acerquemos lo más posible a el sabio. Y un antimodelo real que a veces Séneca lo nombra, ¿verdad? Como ya digo, contraposición, digamos, es Alejandro Magno. Bueno, el propio Séneca tiene en uno de los tratados, mejor dicho, uno de los tratados morales es sobre la firmeza del sabio. En las cartas de Lucilio trata muchas veces el tema del sabio también. La 8, ¿a qué trabajos debe dedicarse el sabio? Es su título. La 13, ¿cuál debe ser la fortaleza del sabio? La 18, de los regocijos del sabio. La 56, en todas partes puede estar tranquilo el sabio. En la carta 11, que no es una de las que nombramos allí, pero está interesante la cita, Séneca le dice a Lucilio: dichoso aquel que pueda reverenciar a una persona, o sea, que la tome como modelo, de tal suerte que, al recordarla, se mantenga en el deber. Le sugiere a Lucilio: proponte a Catón, el que mostraron, Catón el joven, y si te parece demasiado austero, capaz que era medio bravo Catón, toma a Lelio, fue otro personaje histórico. Pero lo importante, elige, en fin, haciéndote un retrato de su espíritu y semblante. Contémplalo en toda ocasión, bien para consejo, bien para ejemplo. Precisamente que lo tomemos como modelo. Marco Aurelio, en sus meditaciones en este mismo tema, nos dice: examina detenidamente a qué móviles obedecen los hombres de sentido. O sea, imítalo, ¿no? Agarralo de modelo. Observa lo que evitan y lo que buscan. Vamos a hacer una segunda puesta a punto y vemos lo que estuvimos compartiendo en la tercera parte de esta actividad. La tercera parte vimos, bueno, quiénes fueron los estoicos. Vimos a 4 filósofos estoicos: Zenón de Sitio, el fundador de la escuela, comerciante; Séneca, político, escritor y autor de los 9 tratados morales, 3 consolaciones y 124 cartas a Lucilio; Epícteto, el esclavo, autor de las disertaciones y el Enquiridión; y Marco Aurelio, el emperador de Roma, autor de las meditaciones. En el punto 4 vimos qué hicieron los estoicos, ¿verdad? Las técnicas de ellos, los llamados ejercicios espirituales. Ahí vimos 9: diálogo socrático, dicotomía y control, separar juicios de eventos, mindfulness estoico prosoche, premeditatio malorum o visualización negativa, contemplación del sabio o modelado, aceptación de la muerte, memento mori, visión desde arriba y representación objetiva. Por lo cual nos queda el quinto y sexto punto. El quinto punto: ¿qué temas abordaban los estoicos? Habíamos visto una lista un poco más extensa de los diferentes temas que trataban los estoicos, que veíamos como muy similares a las temáticas que debemos abordar hoy los terapeutas cognitivo-conductuales, pero ahora vamos a ver 8 temas: la muerte, el manejo del tiempo, la amistad, la ira, la felicidad, los vicios o
o adicciones llamaríamos hoy, los viajes y la vejez. Primero, la muerte. Bien, esto es interesante. Ya en la famosa cita, recontra famosa, ¿verdad? Cita del capítulo 5 del Enquiridión de Epicteto, la transcripción completa incluye al tema de la muerte, ¿verdad? La frase, ya la repetimos hasta el hartazgo, ¿no? Lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los juicios que hacen sobre las cosas. Pero la transcripción completa dice, así, por ejemplo, la muerte no es algo terrible. Pues si lo fuera, a Sócrates le hubiera parecido terrible. Pues está la imagen de Sócrates bebiendo la cicuta. Por el contrario, lo terrible es la opinión de que la muerte sea terrible. Y esto es interesante porque allí utilizan dos de los ejercicios espirituales, ¿verdad? La contemplación del sabio toma como modelo a Sócrates. Como a Sócrates no le pareció terrible, conviene imitarlo y no nos tiene que parecer terrible a nosotros. Y después la separación de los juicios de los eventos. Lo terrible es la opinión de que la muerte sea terrible y no la muerte en sí. Séneca, ¿verdad? Como nombramos anteriormente, nos han llegado 3 consolaciones. 2 de ellas, a Marcia y a Polibio, abordan lo que podríamos llamar hoy duelos mal resueltos, ¿no? En el caso de Marcia por su hijo y en el caso de Polibio por su hermano. En las cartas a Lucilio también se trabaja y mucho el tema de la muerte. La carta 4 se titula Del miedo a la muerte, la 12 de la ventaja de la ancianidad y la disposición a la muerte, la 24 del miedo al futuro en la muerte, la 30 debe esperarse a la muerte con ánimo tranquilo. La idea fundamental que vemos, la idea fundamental estoica en este tema es, bueno, naturalizar y normalizar a la muerte como parte intrínseca de la vida. Preverla, no negarla, aceptarla y prepararnos para ella. Segundo de los temas, el manejo del tiempo. En otro de los 9 tratados morales de Séneca está precisamente sobre la brevedad de la vida. Allí toca también el tema del manejo del tiempo y en las cartas a Lucilio en otras tantas, ¿no? Precisamente la primera carta, ahí mostrando su importancia, se titula precisamente del uso del tiempo. La 49 se titula de la brevedad de la vida, por lo cual debemos abstenernos de lo inútil. Acá tenemos una cita, precisamente esa carta, la 49, que creo que tiene bastante actualidad, ¿no? Séneca le dice a Lucilio, se emplea gran parte de la vida en obrar mal, la mayoría en no hacer nada y toda en hacer lo contrario de lo que se debe. Entonces, querido Lucilio, emplea bien todas las horas y menos dependerás del porvenir, cuanto mejor trabajes el presente. Todas las cosas no son ajenas, le dice Séneca a Lucilio, solamente es nuestro el tiempo. Por lo que vemos, la idea fundamental estoica en el tema del manejo del tiempo es la importancia de centrarse en lo cualitativo y no en lo cuantitativo del tiempo. Tercero de los temas estoicos que queríamos compartir, la amistad. Nuevamente Séneca, en las cartas a Lucilio, toca el tema de la amistad. La carta 6, que se titula La verdadera amistad, la 3, la elección de amigos, la 9, el sabio se complace con la amistad, aunque no la necesita, la 35, el placer de la amistad, la 62, los verdaderos amigos siempre están con nosotros, la 48, las obligaciones para con los amigos. La idea fundamental que vemos nosotros estoica, el tema de la amistad, bueno, la importancia de valorar la amistad con mayúscula, ¿no? Enfatizando la elección primero y el compromiso luego, ¿no? En la carta 3, Séneca le dice a Lucilio, después de ser amigo hay que confiar, antes de serlo hay que recapacitar. Otro punto importante en la carta 9, ya desde el título, ¿no? Es importante la idea, el sabio se complace con la amistad aunque no la necesita. Si bien es un concepto que podríamos decir un poco cliché, pero es importante porque plantea la importancia, bueno, de ese concepto, ¿no? De ser amigo de uno mismo. Bien, cuarto tema, la ira, ¿no? Como rinde siempre poner una imagen de intensamente.
Bien, acá tenemos otro de los 9 tratados morales, es sobre la ira, de Séneca, bastante interesante, bastante actual. Nosotros lo que hicimos fue poner diferentes citas, algunas las colocamos bajo el título de descripción, ¿verdad? De lo que entiende Séneca, qué es la ira, y otras bajo el título de sugerencias, un poco lo que sugiere Séneca para poder abordar la ira, que creemos que son citas bastante actuales. En la descripción tenemos: el iracundo es incapaz de controlarse, olvida lo que le conviene, ignora los afectos, se obstina en alcanzar sus fines, no escucha consejos ni atiende a razones, se ofende por nimiedades y no distingue lo justo de lo injusto ni lo verdadero de lo falso. Como ven, la gente se sigue enojando de la misma forma hace miles de años, ¿no? La causa primera de la ira es la sensación de agravio. No confíes en ella a ciegas, sugiere Séneca. No reacciones inmediatamente. A menudo lo falso tiene apariencia de verdad. La ira, nos dice Séneca, es una especie de locura, porque nos hace darle máxima importancia a lo que no la tiene en absoluto. A menudo sucede que al tomar venganza, un agravio sin importancia sube de categoría. Y esta cita sí que parece escrita ayer, ¿no? Dice: por desgracia, hoy en día la ira se toma por señal de sinceridad y se considera un espíritu libre al que se deja llevar por ella. Entre las sugerencias que nos da Séneca, bueno, nos dice: nada hay más dañino que las peleas. La ira las desata. La suspicacia, y la conjetura son muy peligrosas. No les des cabida en tu espíritu. Nada más fácil que encontrar razones para sospechar. Encolerizarse por nimiedades es absurdo. El mejor remedio para la ira es la demora, una técnica comportamental conocida. Acepta que siempre va a haber algo que te enoja. El conflicto termina si un contendiente abandona su postura. Dos no luchan si uno no quiere. Recuerda que gana el que se retira. El vencedor es el vencido. El tiempo fuera, ¿verdad? Conocido por terapeutas cognitivo-conductuales. Nos sigue diciendo Séneca: en el ciclo de la violencia es más fácil entrar que salir. Más fácil abstenerse de pelear que retirarse de la pelea. Lo importante no es la ofensa, sino tu reacción. Y nos pregunta: ¿te ves incapaz de olvidar una ofensa, pero capaz de soportar la ira? Con tal de vengar una ofensa, somos capaces de cometer muchas más. Y nos hace otra pregunta interesante: ¿no te parece más práctico controlar la ira que ser controlado por ella? Como idea fundamental estoica con el tema de la ira, precisamente ponemos 2 citas, una de Marco Aurelio y otra de Séneca, en este tratado moral sobre la ira, que son bastante parecidas, ¿no? Marco Aurelio dice: las consecuencias de la ira son mucho más dañinas que las causas, que es más o menos lo que dice Séneca, ¿no? Que nos dice: cuánto más pierde el iracundo por enojarse que por el motivo de su enojo. Quinto tema: la felicidad. Otro de los tratados morales de Séneca se llama precisamente sobre la vida feliz. Luego acá citamos 3 comentarios de Epícteto sobre el tema de la felicidad. Epícteto nos dice: solo hay un camino hacia la felicidad y es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad, ¿no? La vieja y querida dicotomía del control. Tu felicidad depende de 3 cosas, todas las cuales están en tu poder: tu voluntad, tus ideas sobre los eventos en los que te involucras y el uso que haces de tus ideas. Después, esta cita que parece bastante actual, ¿no? La felicidad es la ausencia de miedo. Tenemos entonces que la idea fundamental sería que la felicidad, no es producto de ningún logro material ni de estatus de cualquier índole. Depende del trabajo sostenido y constante de la persona, centrada en su percepción y enfoque. La felicidad se parece más a la estabilidad emocional, como podríamos decir hoy, que a la euforia o alegría. Sexto tema: los vicios, lo que hoy llamaríamos adicciones.
nos dice firmemente Marco Aurelio en sus meditaciones, hay dos vicios mucho más oscuros y serios que el resto: ausencia de persistencia y ausencia de autocontrol. Algo parece también bastante actual. Séneca en las cartas a Lucilio también toca el tema de los vicios, de las adicciones. La carta 50 se titula, fíjense, el primer paso para corregir nuestros vicios es reconocer que los tenemos. Parece bastante actual también. Y la 53 dice, muchos ignoran sus propios vicios. La filosofía, no se olviden la filosofía práctica, se los muestra y sana. ¿Qué idea fundamental estoica encontraríamos aquí? Que para combatir los vicios lo importante es fortalecer la capacidad de desarrollar un autocontrol que permita la abstinencia cuando sea necesario. Un tema también que parece bastante actual, los viajes. En las cartas a Lucilio, nuevamente Séneca los toca. En la carta 2 de los viajes y de la lectura se titula la 28, los viajes son inútiles para la curación del espíritu. Y la 56, en todas partes puede estar tranquilo el sabio. ¿Qué idea fundamental estoica queríamos recalcar aquí? Precisamente el título de la carta 28. Los viajes son inútiles para la curación del espíritu. Tal curación se realiza solo con un trabajo sostenido y constante, ¿verdad?, de la persona centrada en su percepción y enfoque. Si no, sin duda que sus problemas continuarán, vaya a donde vaya. Por último, el último de los temas estoico que traemos es el tema de la vejez. Nuevamente Séneca, en sus cartas a Lucilio, toca el tema, lo veíamos en la carta 12, de la ventaja de la ancianidad y la disposición a la muerte, en la carta 26, alabanza de la vejez. Compartimos también acá un libro de Marco Tulio Cicerón. Cicerón, si bien no era un filósofo estoico, fue contemporáneo de ellos, por momentos los defendió, por otro momento los atacó, pero tiene este librito bastante interesante sobre la vejez. Y también citamos un libro que pasa un poco olvidado, de Skinner, que como siempre la gran mayoría de las veces tiene razón en este interesante libro, Disfrutar de la vejez. ¿Qué idea fundamental estoica tenemos entonces? La vejez como una etapa de la vida que no se define por la decrepitud, sino por la sabiduría y la capacidad de disfrutar de otras cosas de la vida, ¿verdad? Y sobre todo de otra forma, siempre y cuando la persona haya trabajado para ello, ¿no? Eso es fundamental. Bien, y ya terminando, los concisos comentarios finales, que son 4, ¿no? El estoicismo, 4 que queremos fundamentales, ¿no? El estoicismo no es una lejana referencia o una simple inspiración para la TCC. 2, la presencia de la filosofía estoica en la TCC es bastante más amplia y profunda que el capítulo 5 del Enquiridión. Eso creo que lo estuvimos demostrando a lo largo de toda esta actividad. 3, esta mayor amplitud incluye múltiples técnicas, enfoques y temáticas desde una perspectiva, y esto nos parece importantísimo a nosotros, una perspectiva no psicopatológica, ¿verdad? Y un cuarto punto, se trata de una rica herencia, creemos nosotros, una rica herencia teórico-técnica cuya utilidad para los y las terapeutas cognitivo-conductuales está totalmente vigente. Hola, hola. Hola, perfecto, se te escucha perfecto, Claudio. Ah, bien, bien, buenísimo. Bueno, por ahí estaríamos. Bien, buenísimo. No sé Excelente cómo se escuchó y presentación, cómo se vio. entonces, bien, bien, perfecto, al menos desde este Bien. lugar. Si te parece, damos lugar a algunas preguntas, ya están surgiendo algunos comentarios en el chat, no sé si logras ver. Sí, 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 ahí lo veo.
Bien. Bueno, te felicitan, dicen, bueno, que es muy claro, que excelente Muchas ponencia. gracias. Y bueno, abriendo un poco el espacio a los participantes, no sé si hay alguien en particular que quiera realizar alguna pregunta, que quiera comentar algo. Ahí creo que Marco está levantando la mano. Sí, hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero felicitaciones porque siempre es muy refrescante bucear en parte de la filosofía del esquema que sustenta nuestra corriente, descentrándose un poco de lo puramente diagnóstico, terapéutico, que es lo que nos ocupa generalmente para empezar a pensar sobre las características del modelo. La pregunta que te quería hacer, de tu opinión, era la siguiente. En un momento de una gran crisis ética que en Occidente se buscan un poco preguntas en la filosofía oriental y en la filosofía no occidental, entre comillas, aunque ya vimos que no es así. Estos aportes actualizados hoy día de la filosofía estoica, ¿pueden asimilarse a una filosofía de los valores? Esa es la pregunta Bueno, nada más. Bueno, sí, yo creo que sí, sobre todo en la línea de Robertson, ¿no? O sea, por eso al principio mostrábamos que en esto de estoicismo moderno hay un poco de todo, ¿no? Hay algo a veces muy naif, muy superficial, muy snob, pero Robertson, que creo que tiene esa condición de formar parte del movimiento estoicismo moderno y además ser terapeuta cognitivo-comportamental, es por eso el bueno se molesta un poco, incluso, digámoslo así, de que la tercera ola haya, digamos, mirado más a Oriente y el budismo y no buceado en las raíces más occidentales y propias. Creo que sí, sin duda rescata el tema de los valores, porque es imposible pensar la filosofía estoica sin el tema de los valores, ¿no? Y él entiende, sí, que nos, digamos, que nos calzan más claramente a todos los occidentales, y bueno, se apena y un poco se enoja de que no se haya ido por esa línea, pero ya te digo, para mí lo importante es esa línea, es Robertson es un poco el que rescata el trabajo de Hadot sobre los ejercicios y es el que lo vincula la gran similitud entre los ejercicios espirituales y las técnicas modernas, ¿no? Pero sí, si nos ponemos a tratar el tema de los valores, es fundamental. Y teniendo mucho cuidado, y esto que yo también quería mostrar, ¿no? De la forma más superficial de a veces de abordar el tema del estoicismo, ¿no? Personas que, no sé, soportan algo, se dan una ducha de agua fría y ya se consideran estoicos, vamos a decir así. Como que la cosa es bastante más profunda, ¿no? muchas gracias. No, por favor. Bien. Una pregunta o algo que se me ocurría a mí ahora escuchándolos también, es capaz que el planteo de un enfoque terapéutico más, no como una respuesta a algo clínico o algo que te está pasando en el momento, sino también como una receta de cómo llevar una buena vida, ¿no? Creo que también comentábamos un poco de eso en ocasiones anteriores. ¿Qué pensás en ese respecto? Bueno, sí, sin duda, por eso lo remarcaba yo a lo último, bien a lo último en los comentarios finales. Eh, Creo que esta ida tan atrás, digamos, nos ayuda a eso, a tener una visión no psicopatológica, y también ver cuando uno lee los textos estoicos que lo que le preocupaba a la gente a veces se parece demasiado a lo que le preocupa a la gente ahora, ¿no? A veces sí, por formación tenemos esa matriz diagnóstica que creo que por un tema más de inserción profesional que otra cosa, que nos marca y mucho, que tendemos ya a abordar a la persona que viene, bueno, a ver qué tiene. Eso,
no digo descartarla completamente, pero no quedar tan encorsetados con las categorizaciones diagnósticas, ¿no? Yo creo que a veces somos bastante miopes los terapeutas en tratar de ver los temas humanos solo como problemáticas psicopatológicas. A veces cuando vemos, yo qué sé, el tema de la violencia, pongámosle, ya lo queremos. Bueno, ¿qué patología tiene? Y capaz que ninguna. Está haciendo cosas horribles y espantosas, pero no. Porque también es peligroso, ¿no? El tema de patologizar en varios sentidos, ¿no? Y a veces es una forma, creo yo, ya te digo, un poco miope o limitada de poder entender las diferentes problemáticas de la persona, ¿no? Al ir a bucear un poco tan atrás, obviamente, cuando escribió Los Estoicos, ni cerca de pensarse que el comportamiento humano era patologizable, ¿no? Y como tiene este vínculo, o sea, fueron escritos hace tanto tiempo, pero no nos resulta tan extraño, creo que nos ayuda a despatologizar nuestro trabajo. No sé, eso. No sé decir que estoy bastante convencido, pero casi. Gracias. Por favor. Bien, bueno, entonces, como decían los comentarios y un poco como te han transmitido, como te decía Marco, gracias y Por bueno, favor. agradecerte un montón por toda la información, la síntesis, el trabajo, los libros, que bueno, ahí fuiste mostrando muy Sí, oportunamente. si hubiéramos hecho al final presencial, quizás no, pero bueno, aproveché que los tenía acá. Yo ya los tenía en las diapos, las imágenes de las tapas, no de los libros, y como los tenía, capaz que siempre es bueno mostrarlo, ¿no? Sí, perfecto. Incluso capaz que consultarte en ese respecto si alguna de las personas que estaban en sala quisieran o acceso a la bibliografía o en particular a algunas de las referencias que hiciste en las diapositivas, eh, cómo podrían acceder a eso, si lo trabajamos a través de Mirá, su la amor. mayoría yo lo he comprado librerías de ramo, digamos. Yo insistí en este, que me parece que para llamar de alguna forma, para iniciarse en el tema del estoicismo, es el más recomendable. Es chiquito, como decía, son 100 y pocas páginas, y es bastante actual, toca diferentes temas, sobre todo los prejuicios de una forma bastante inteligente. Y después están todos los de esta serie que son bastante interesantes. Hay varios, yo por ahí tengo algunos más que aparecen también en las librerías. Porque claro, los textos estoicos obviamente no van a aparecer textos nuevos. Lo que sí hay nuevo es, o digamos, una nueva selección de textos, un nuevo prólogo, una nueva traducción, unos nuevos comentarios. Eso sí, y estas ediciones que parecen muy simples, para mí están bastante interesantes. Tienen ahí también una etapa bastante identificable. Bien, Si es por perfecto. recomendar, cualquiera de esos. Y después, bueno, los clásicos que nombrábamos cuando veíamos a los 4 filósofos estoicos, ¿no? Bien. Bueno, buenísimo. Y gracias por los datos, gracias por refrescar la Por favor, gracias a bibliografía. ustedes, como decía al inicio, a Samok por darme la oportunidad de compartir esto, ¿no? Excelente. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, y te parece a ti, vamos cerrando. Yo Perfecto. aprovecho para recordarles de la próxima actividad científica que va a haber, que va a ser el 9 de agosto. ¿Sí? Y bueno, la actividad va a ser, la disertante va a ser la licenciada en psicología Mirta Dalocchio y va a estar trabajando sobre cómo mejorar la gestión emocional con técnicas para la autorregulación en situaciones de conflicto. Así que bueno, están más que invitados. Bueno, si te parece, bueno, cerramos un poquito por acá. ¿Ah? Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Gracias, muy bueno.